Hacemos a nuestro querido doctor Julio Castro. Gracias. Quería enviar un saludo a Rubén Darío, que siempre está pendiente desde la diáspora y siempre está pendiente con la calidad de esta plataforma que llegó para quedarse. No le quepa duda a nadie, que todo el mundo eche para un lado. Fíjate, es bueno destacar la alineación estratégica que los comentarios de nosotros hoy han venido promoviendo. 5 tareas fundamentales viene desarrollando el señor presidente de la República, sumamente importantes. La estabilización del soporte y el sector económico y financiero, que no es lo mismo. La economía es lo que se siente en la mano y lo que se siente en el bolsillo, el poder adquisitivo. El sector financiero, como decía nuestro colega, el doctor Pedro Acosta, es aquello que se genera en el sistema bancario. Son los bancos los que generan el movimiento financiero. Cabe al señor presidente estabilizar la dinámica que se da luego de esta pandemia en esos puntos álgidos que son la economía por un lado, el sistema financiero por el otro, que es el que estabiliza una nación, un Estado. Y es la parte también cómo se financia el Estado. Luego en otros comentarios vamos a hablar cómo se financia el Estado. Otra tarea importante es la de la seguridad nacional, que viene cumpliendo con CEPRON, con la frontera. Se viene generando una serie de situaciones con el río Masacre, se viene generando pequeños conatos de diplomacia en cuanto al sector de las relaciones exteriores y las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y la República de Haití. En el sentido tanto de el masacre que el señor embajador de la República de Haití hablaba del origen y hablaba de una serie de situaciones que son delicadas tocarlas, porque varios comentaristas sumamente inteligentes han atacado a fondo y en la forma lo que es el sistema de represa que se viene estableciendo. Eso compete al área diplomática, a las relaciones exteriores, al ministro Roberto Álvarez, que en una dinámica entre ambos países, vía el proceso de acreditación en el país con el embajador y con el presidente Moïse, y ya en su completa parte el presidente de la República Dominicana. Es una tarea sutil entre ministros y presidentes. Otra tarea sumamente importante es el manejo de la pandemia, el desempeño en el manejo de la pandemia, y también allí ha demostrado grandes capacidades en que no le conocía el señor presidente en lo que es el liderazgo de contener un proceso que fue creciente y que en esta semana hizo pico, y estadísticamente a nosotros los especialistas de esa área nos parece a lo que ocurrió en julio del año pasado, lo que nos llama entonces a un comedimiento en cuanto a la restricción otra vez, porque sabemos que el virus, el SARS-CoV-2, viaja con las personas y entre las personas. Ahora mismo en el mundo entero tenemos una población dividida entre los inoculados y los no inoculados. Los inoculados completamente y los no inoculados completamente. Lo que garantiza lo que es que disminuya el proceso de transmisión y de replicación. No así la posibilidad de que una persona enferme, y eso lo tocaremos en otro punto. Eso en cuanto al desempeño del señor presidente en cuanto al manejo de la pandemia, que ha sido felicitado en España y por la vía de los especialistas en crisis sanitaria, a la que yo formo parte, porque me formé
en Valencia, en la Universidad Católica de Valencia y el Instituto Europeo de Posgrado en España, han venido felicitando. Dile al presidente que ha manejado como si fuera un experto la situación de la contención de la pandemia. Otra tarea importante es la racionalización del gasto, el manejo del presupuesto, este y el que viene. Y lo ha manejado satisfactoriamente en base a los indicadores. Por ejemplo, tenemos los indicadores de desarrollo humano, que son los que flexibilizan el proceso de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional es quien evalúa el desempeño de un Estado y establece si ese Estado cumple para lo que es el otorgamiento de crédito flexible. Y en la dinámica y la lógica del señor presidente y de algunos asesores y analistas de su entorno, estoy casi convencido que le han sugerido que mantenga el estado de emergencia porque le permite primero la gobernabilidad, para que entendamos la lógica del estado de emergencia. Le permite la gobernanza, porque donde hay mucha gente decidiendo una situación crítica es sumamente complejo. Además, le permite, frente a las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional, le permite presentar la situación de crisis. Recordemos que el fondo es una agencia especial de las Naciones Unidas y no es un departamento de la Organización del Estado norteamericano. Aunque está en Washington, D.C., fue la creación junto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a partir del cese de la Segunda Guerra, que quedó el mundo devastado por esa guerra, sobre todo la parte de Europa, se generó una conferencia en Bretton Woods y ahí se generaron lo que fue modificaciones en la Reserva Federal, y de esa parte de la Reserva Federal se generó un fondo. Un fondo es un fondo, es el establecimiento de una cantidad de dinero para eventos catastróficos. Eso es lo que es el fondo. Entonces, hace préstamos en base a créditos flexibles, y el crédito flexible está asociado al estado de emergencia. Entonces el presidente, y bien ha hecho el Congreso en respaldarlo, y bien ha hecho los asesores, que estoy seguro que le han sugerido que esa es la vía, al presentar un desempeño, que es la razón y lo que se evalúa, lo que evalúa el director ejecutivo del fondo. Al evaluar el desempeño del señor presidente, entonces sugiere a las altas instancias, que en este caso es la directora general, que es una mujer, otorgar un crédito flexible. Esa es otra de las tareas. Por último, una tarea sumamente importante es la que tiene que ver con la dinámica internacional, la política del señor presidente a nivel internacional. Hoy día no se puede vivir de manera aislada, que fue lo que le ocurrió al presidente Balaguer cuando gobernaba con el Partido Reformista en el 78, cuando fue derrotado, y fue derrotado por la iniciativa de José Francisco Peña Gómez, movilizando todo el sistema internacional. El presidente Balaguer, al no tener eso, se vio acorralado y tuvo que entregar, salvo los pataleos que hubo con Vinicio Castillo, que pueden recordar algunos lo que fue el gacetazo, generó una gaceta falsa, la presentó en los debates, y el presidente Jorge Blanco, que en ese tiempo estaba defendiendo la causa del triunfo, escuchó cuando se hizo una cita y se viró a donde uno de sus ayudantes y dice: tráeme la gaceta. Y cuando leyó la gaceta no coincidían, y ahí se armó un berenjenal, pero de todas maneras el jurista Vincho Castillo ganó un senador, y con eso ese único senador, el presidente Balaguer demostró un dominio del Estado, como Joseph Fouquet.
demostró su capacidad para gobernar las mentes y las voluntades de las personas que le quedaban cerca. Era como un imán. Entonces, voy al punto más importante. El punto importante ahí es que, tal como dice el colega Leonardo Jaque, una reforma fiscal ahora, fruto de la presión o la no negociación con lo que sería el desempeño del director ejecutivo, que encuentre que no estamos desempeñándonos bien y cierre con el préstamo flexible y no nos recomiende para el préstamo flexible en base de que tenemos una deuda muy grande con el fondo, muy grande a nivel internacional, a nivel interno, y lo que es con la banca privada internacional, que esa no juega, esa no negocia. Entonces, estoy de acuerdo con Leonardo en el sentido de que sería bueno revisar, no llegar a lo que sería una reforma sugerida o impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que generalmente se denomina, esa estrategia se denomina ajuste del fondo. Y lo decimos porque en el 1984 le tocó al presidente Jorge Blanco vivir una situación despoblada, donde siendo un jovencito como médico y estando en ese séquito del palacio, vi a José Francisco Peña Gómez, que era muy efusivo, ponerle el dedo índice en el pecho al presidente Jorge Blanco. Y eso para mí fue como un brinco, porque yo soy un hombre de iglesia. Y eso me asustó. Y yo recuerdo que me puse lívido, porque le decía, te van a tumbar. No van a tumbar, no, te van a tumbar. Y entonces se decidió bajar las tropas de casa de antiguerrilla y sustituir las que estaban en el palacio por esa. O sea, lo digo porque aquello fue una verdadera matada en abril del 1984. Quizá José Jaque no entienda de esa forma el resultado que pudiera haber, pero va muy bien el señor presidente y entiendo que negociar lo que es el ajuste. Me estoy enfocando ahora en la tarea que tiene el señor presidente con su desempeño, que es bueno, pero no sabemos cómo el director ejecutivo del fondo va a evaluar el desempeño y cómo va a sugerir a las altas instancias del Fondo Monetario Internacional lo que es el otorgamiento del crédito flexible, que es lo que nos ha mantenido a nosotros en condiciones viables, o si no, nosotros hubiéramos perecido hace mucho tiempo. Es ese crédito flexible el que ha facilitado que nosotros tengamos una vida más o menos posible en medio de la pandemia. Entonces, tenemos una crisis sanitaria, una crisis humanitaria y una crisis económica no financiera. Los bancos están bien. Por eso, entendemos que negociar un poco con el banco, que no sea un ajuste, porque ellos ahí con los ajustes aplican como una especie de una llave Tilson y hasta se rompe la tuerca. Gracias por su atención. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo, ya en esta parte final del programa, vamos a hacer unos comentarios de parte de nuestros cachividentes. Dice por aquí, Yoscato Gando, bueno, el presidente no pegó una con esos ministros. Supo elegir y él tiene que quitar